Da bastante alegría, verdaderamente ver rostros de nuevo. Dios les bendiga. Los jóvenes los invitamos este sábado porque va a haber un taller de sanidad. Entonces, para que vengan, es muy bueno tener esos espacios donde uno también tiene tiempo para acercarse al Señor. Hoy quiero, queridos hermanos, de una manera breve, poderles compartir un tema que tiene que ver con la restauración de la visión espiritual. Con la restauración de la visión espiritual, y así lo he titulado. Y considero que una de las cosas más difíciles que tenemos nosotros en estos tiempos es aprender a ver de manera espiritual también. Muchas veces nuestra visión es, como dice la palabra, lo que está delante de nuestras narices, pero muy pocas veces realmente miramos el corazón de las cosas, ¿cierto? Como el Señor dijo, yo veo el corazón. Ustedes ven la apariencia, le decía a un hombre tan ungido como Samuel. Pero el Señor le decía a este hombre, yo veo el corazón. Y es algo que es necesario que usted y yo aprendamos a ver más allá a comprender. Muchas veces algunos hermanos tienen ese don de discernimiento y le dicen a uno, oh, esa persona, tal cosa, y resulta que esa persona, sí, habían cosas que no estaban bien. Cuando no se tiene esa capacidad, uno entra, si será verdad o no, y entra uno en conflicto, pero son personas que tienen un discernimiento mayor. Ahora, Dios quiere que aprendamos a tener sabiduría, discernimiento, para poder ver las cosas a nivel espiritual. Y esa visión se pierde cuando el hombre cae. Recordemos que Adán y Eva compartían en el paraíso con la presencia del Señor y una vez han caído, han quedado fuera del paraíso y han perdido esa relación con Dios de una manera, digamos, ilimitada. Estaba ahí con ellos. Es más, recuerden que era la visión de ellas tan clara con Dios que cuando ellos pecan, se esconden de la presencia de Dios. Y es necesario que entonces usted y yo restauremos, hermano, verdaderamente esa visión de ver las cosas tal cual debemos verla a nivel espiritual. Ahorita cuando yo le estoy diciendo eso, no es que, hermano, vamos a salir viendo ángeles, y pues, la Biblia dice que sí. Como yo le he dicho a muchos hermanos, hay personas que tienen los dones para ver cosas espirituales y algunos que no vemos ni la pluma de un ángel. Pero, hermano, es necesario ver espiritualmente las cosas. ¿Y cuando las vemos? Cuando las entendemos, cuando las discernimos, cuando las sabemos leer e interpretar, cuando reconocemos los tiempos y los momentos. Por ello, lo invito a que abra sus Biblias, si son tan amables, en Marcos capítulo 8, versículo del 22 al 26. Marcos 8, 22. Marcos es el segundo evangelio. Muchos lo tienen relacionado con Pedro y es casi siempre cuando alguien es nuevo yo le digo lea Marcos. Es el más corto de todos los evangelios y fue escrito ante todo para los romanos entendiesen el señorío de nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? Estamos en el versículo 22. Dice así, vino luego a aquel lugar, Betsaida, hay que tenerlo en cuenta. Si el autor lo escribe es porque nos quiere dar un mensaje.
Y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. ¿Quiénes? Todo apunta que los que le trajeron, ¿cierto? Ah, bueno. Sí, pues, cierto, pues lógico, ¿no? Para si están leyendo el mismo versículo, hermano. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. ¿Quién? Ok, estamos claros. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego les puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa, diciendo: no entres en aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Dejemos hasta ahí. Yo creo que una de las cosas que queda duro el saber que ya uno entra en el proceso donde las fuerzas y los cambios fisiológicos y físicos se van dando, yo creo que es la visión. Me volví peliblanco, extraño, la esposa me vuelve cada vez más pelinegra, yo no sé si es que por ahí está, yo digo, me chupa la energía. Pero lo que he extrañado es cómo he perdido la visión. Y me ha dado sinceramente tristeza, porque si no pierdo estas gafas, entonces a veces me queda difícil leer la Biblia, entonces me toca hacerme desde por acá para poder entender un poquito. Y me da tristeza saber que mis ojos se están agotando. Digo, ay Señor, yo oro, Padre, dame una buena visión, porque imagínese uno sin poder acceder a la palabra, duro. Y Dios nos habla de algunas veces de esto, de la necesidad de ser restauradas nuestras visiones. Y aquí vemos a un hombre que fue sanado, lo leemos en la Biblia, pero vemos aquí un proceso de cómo fue sanado. Lo primero, pues vino una gente y el primer aspecto que podíamos ver fue que le rogasen a Jesús que le tocase. Es decir, ¿qué pudimos observar allí? ¿La qué? La intercesión. Es decir, la intercesión, hermanos, es efectiva. A veces Dios haya gracia en nuestras oraciones, por eso no podemos dejar de orar e interceder. Si Moisés no hubiese intercedido por el pueblo, el Señor hubiese acabado con la nación de Israel. Recuerde cuando ellos pecaron contra el Señor, cuando levantan ese becerro, cuando ellos comienzan a echarse atrás de un Dios que los sacó con poder de Egipto, el Señor le dijo: quítese de un lado y de ti, Moisés, sacaré una nación más fuerte que esta. Y Moisés dijo: Señor, no lo hagas. ¿Qué dirán? Que sacaste a este pueblo para que lo matase. ¿Qué se dirá de tu nombre? Y él intercedió, y el Señor entonces no acabó con Israel. Pero dijo: de estos no entrarán luego, cuando ellos no creen que Dios les iba a dar la tierra prometida, y los pone a vagar 40 años de un lugar para otro. Pero él intercedió, y Dios a favor de ese intercesor hizo cosas maravillosas, como perdonar la vida de una nación. Abraham oró, y si hubiese encontrado esos 10 o esos 5, ya se me olvida el número, los 5, en Sodoma y Gomorra justos, no hubiese destruido esa ciudad. ¿Y todo por qué? Porque un hombre se paró a la brecha y oró.
Y Dios quería que alguien intercediera, o si no, no le hubiera mostrado esa realidad al mismo Abraham. Cuando vemos el paralítico que entra por el techo de la casa de la suegra de Pedro, al ver la fe de ellos, dice la palabra, Dios ve la fe de nosotros y de alguna manera, hermanos, Dios honra nuestra fe. Ahorita no estoy diciendo alguien es salvo por la fe de otro. Es decir, eso no se hereda. Un hijo no va a ser salvo por la fe de su mamá, pero sí puede recibir de la bendición de la fe de su señora madre. Puede recibir y puede beber de esa fe. ¿Cuántos no son protegidos en un hogar porque hay alguien ahí que hace la brecha, que ora, que intercede? Y de esa familia reciben bendición por ese que está ahí. Pero se quita esa persona y cuántas veces no se viene al piso. Muchas cosas, hogares, el trabajo, el negocio, etcétera, hermano. Porque se pierde entonces esa capacidad de uno hacer brecha, de uno ponerse al frente, de uno interceder. Antes de que Natalie y yo llegásemos al Evangelio, en la empresa de mi suegro trabajaba una niña cristiana. Luego de que nosotros nos convertimos al Señor, o el Señor nos convirtió a Él, eso fue alrededor de unos 3 años y medio, porque nosotros llegamos al Evangelio un mes antes de casarnos. En esos 3 años y medio y 23 años que cumplo esta semana de casado, donde falle, mejor dicho, pierdo la visión y la vida. No sabíamos que ella era cristiana hasta que nos volvimos cristianos. No sabía que era cristiana. Y 3 años trabajamos, o ella trabajaba en la fábrica de mi suegro. Y cuando nos convertimos, ella nos dijo, yo oré por ustedes todos esos años. Yo le pedí al Señor que ustedes conocieran de Él. Y de seguro oró porque mi suegro conociese el Evangelio y que mi suegra conociese el Evangelio. Y todos los que estuviésemos en esa casa conociésemos el Evangelio. Ella hizo brecha, ella estuvo ahí, camufladita. Seguro le daba pena hablarnos o nos veía demasiado duros de corazón, quien quita, o de pronto demasiado orgullosos, o sí, téngalo por seguro, hermanos, de pronto muy prepotentes. Pero Dios utilizó, yo creo que Dios utilizó a esa joven también para que el Evangelio, y lo más tenaz, o lo más precioso, digámoslo así, es que todos los que vivimos en esa casa, todos recibimos al Señor, todos. Mi suegra, antes de irse con el Señor, murió muy joven. Murió en Cristo. En Cristo. Ella amó al Señor hasta el último momento. Vivió y murió en Cristo. Dios no permitió que ella partiese al cielo sin tenerle a Él. Por eso, hermano, no podemos parar de orar. Un avivamiento va a traer que mucha gente sea sana y que muchos puedan verle. Pero si usted y yo no hacemos brecha, si no oramos, si no rompemos durezas espirituales, fortalezas, no va a poder observarse ni verse realmente muchas cosas que Dios quiere hacer. Porque el pecador no va a reconocer su pecado. Pero posiblemente usted va a ser una herramienta para que esa persona sea sensible a la voluntad de Dios.
No podemos parar de interceder. Y ellos le rogaron. ¿Qué le rogaron? Que lo tocase. Segundo aspecto que fue importante en este proceso de la visión espiritual, en este caso, que es el único, en el Evangelio, el único milagro que está de esta manera expuesto, es decir, solo Marcos lo relata. Y vemos que Jesús le toma de la mano, o lo saca, digámoslo así. Versículo 23 dice que lo tomó de la mano y y le sacó fuera de la aldea. Es decir, se lo llevaron al Señor. ¿Qué hizo el Señor? Lo toma de la mano y todo apunta a que ¿dónde estaba? ¿En qué lugar? ¿En la iglesia? No. ¿En qué lugar? ¿Cómo se llama el lugar? Betsaida, ¿cierto? Entonces estaba en Betsaida. Entonces, ¿qué sucedió? Le dijeron, Señor, por favor, tócalo, por favor, Padre, tócalo. Y entonces el Señor, ¿qué hizo? Lo tomó de la mano y lo sacó de Betsaida. Ahí podemos ver que la respuesta del Señor fue casi inmediata, es decir, lo toma y lo saca de la aldea. Apunta que estaba ¿dónde? Fuera de la aldea o fuera de la ciudad de Betsaida. Cuando estaba fuera de la ciudad de Betsaida, entonces el Señor cogió y escupió en los ojos de este hombre. Hermanos, yo debería hacer un día esto, la unción del escupitazo. A ver, ¿quién se apunta? Bueno, entonces escupió el Señor y puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Ahora, la pregunta que nos hacemos, Señor, ¿por qué no lo sanaste en aquel lugar? Dime, Belencita. Una cosa, necesitaba intimidad. ¿Ah? Ok, muy buena apreciación. No quería que los demás observasen el milagro. Y algunas veces Dios, para obrar en nosotros, nos saca de contextos que no son favorables a la fe. Lugares que son llenos muchas veces de incredulidad. Ahora, con Betsaida había algo que él había declarado sobre esta ciudad. Deje la piolita por favor ahí y vaya a Mateo capítulo 11 si es tan amable. 11, versículo 20. Voy a leerlo mientras usted lo busca, hermanos. Dice así. Entonces se devuelve un poquito en su Biblia y va al capítulo 11 de Mateo y deje la piolita donde estamos leyendo. Dice ahí, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había ¿había hecho qué? Muchos. Entonces está hablando de unas ciudades donde había muchos milagros, es decir, había mucho testimonio de Dios. ¿Porque no se habían qué? Bueno. Entonces sabemos que esas ciudades, aunque Dios hizo muchas obras a través de su Hijo Jesucristo, ellos entonces, ¿no qué? No se arrepentían ni creían, no se arrepintieron realmente. Entonces, en el 21 el Señor dice así, ay de ti, Corazín, y ay de ti, ¿quién? Ya vamos comprendiendo un poco más. Ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio os será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y también la palabra nos dice que hubo ciudades en las cuales el Señor no hizo milagros por causa de la incredulidad.
Entonces, aquí podemos ver que Dios quiso operar una obra en este hombre, aunque en la ciudad, en cierta manera, había un juicio porque había dureza de corazón. Él en su misericordia lo toma, lo saca y comienza a obrar sobre él. Algunas veces, queridos hermanos, usted y yo tenemos que dejar que Dios nos tome de la mano y nos saque de incredulidad que a veces vivimos. Incredulidad. Muchas veces estamos en ambientes que no son precisos para que Dios obre en nuestras vidas. Muchas veces no permitimos que el Señor opere cosas mayores en nuestras vidas porque nos aferramos a seguir estando en lugares. Cuando hablo de lugar, no estoy hablando en un lugar físico, hermano, estoy hablando en un estadio de nuestras vidas, es decir, en un ambiente donde sabemos que ahí no podemos estar y que Dios no quiere operar en medio de esa circunstancia. Un ejemplo, si yo soy alguien que estoy pidiéndole a Dios que a través de su Hijo haga cosas maravillosas en mi vida, pero yo camino con personas o hacia mí mismo me alimento con cosas que son de incredulidad o no me arrepiento de mis pecados, ¿cómo yo quiero que Dios haga cosas en mi vida? Si Dios ha sido claro conmigo y me ha dicho, John Edward, yo necesito que usted corte con esto, salga de esta situación. Yo tengo que dejar que Él tome mi mano y me saque. Tome mi mano y me saque. Ahora, todo apunta, si tengo en cuenta este contexto, que el Señor no quería, por lo último que dice Él, volvamos a Marcos, en el versículo 26, ni entres a la aldea, ni se lo diga a ninguno de ellos. En pocas palabras, el Señor estaba diciéndole a este hombre, yo estuve a la puerta y llamé, mas no me abrieron. No son dignos de escuchar testimonio. Y eso es duro, porque en cierta forma es cerrar la puerta de la gracia del Señor a vidas. A vidas. Y eso es difícil, queridos hermanos, eso es duro. Por eso el Señor dice, ¡ay de ti, Betsaida! ¡Ay de ti! Es más, cuando le habla a Capernaum, dice, si en Sodoma y Gomorra hubieran visto los milagros que he hecho en medio de ustedes, ese pueblo tan pagano aún se hubiera arrepentido. Tercero, para que se vea esa restauración de nuestra visión, no solamente el Señor tuvo en cuenta la intercesión de sus amigos, lo toma de la mano, sino que hubo el toque. Ahora, el toque del Señor es el reconocimiento de la fuente del cambio y la transformación total. Mi esposa me repite cada 50 veces Jesús, Jesús, Jesús. Cuando yo hablo del Señor, hablo de Jesucristo. Cuando vamos a Él como nuestra fuente, realmente como la fuente que nos puede cambiar, el toque de esa fuente nos puede, hermano, no tanto nos puede, yo considero, nos transforma. Nos transforma y nos cambia. La mujer que tenía el flujo de sangre dijo claramente, si tan solo tocare el borde de su mano, si tan solo lo tocare, seré sana. Y el Señor le dice, eres salva,
va más allá. El mismo Señor en Mateo capítulo 14, versículo 35 y 36, por favor, yo se lo leo para que no tenga que volverse hasta allá. La palabra dice lo siguiente: cuando él volvió a Genezaret, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. ¿Usted se puede imaginar eso? ¿Usted se puede, entiende la dimensión de quién es el Hijo de Dios? Y todos los que tocaron el manto, dice la palabra, fueron sanos. En Lucas capítulo 6, que es otro de los de los evangelios que fue escrito, él decía lo siguiente en el 6:19. Voy a leerlo desde el 17. La gente que había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades, eso es el 17, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba ¿a quiénes? A todos. Ahora sí entendemos por qué esas personas le dijeron: Señor, te rogamos que lo toques. Te rogamos que lo toques. Rogamos que toques esa vida. Y todo aquel que el Señor tocaba era restaurado. Ahora, en este Marcos, nosotros vemos algo, digamos, sorprendente del milagro de nuestro Señor. ¿Y qué es lo sorprendente? Que la primera vez que Él lo toca, en el versículo 24, el Señor le pregunta si veía algo. Entonces en el 24 Él responde: veo hombres como árboles, pero los veo que andan. ¿Qué significaba? ¿Que Él no estaba viendo? Bien. Ahora eso significa también de alguna manera que este hombre veía antes, porque si sabía que era un hombre y que sabía que era un árbol, entonces tenía digamos, un conocimiento previo. Todo apunta que este hombre perdió la visión y nos muestra realmente lo que ha sucedido con cada uno de nosotros, que desde la caída el hombre ha perdido una visión que tenía, por eso debemos recuperarla. El Señor entonces en el versículo 25 dice: luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Es decir, la segunda vez pudo lograr ver o restaurar la visión. En cierta manera, queridos hermanos, los otros milagros que usted ve de sanidad que el Señor hizo a los ciegos fueron inmediatos. Pero aquí Marcos nos deja esta lección. Él desea que miremos espiritualmente este texto. Miremos que aquí Dios hizo una sanidad progresiva, una sanidad en dos momentos, aunque fueron inmediatos. ¿Cómo ves? ¿No veo bien? Venga, le ajusto el ojo. ¡Prum! ¿Cierto? Fue inmediato. Pero nos deja una lección realmente de lo que Dios hace en la vida de este hombre y lo que Dios hace en nuestras propias vidas a través de su Hijo Jesucristo. El Señor Jesús entonces toca, ve un poco, vuelve y toca y ve más. Y Él puede ver entonces desde lejos y claramente lo lograba, observar las cosas. Y nos podemos quedar con este texto. Hasta ahí decir, hermanos, necesitamos de un segundo toque de Dios, y eso es verdad. ¿Cuántas veces no necesitamos más de un toque de Dios? Necesitamos que Dios nos ayude en el proceso. Usted se imagina
usted totalmente ciego. El Señor Jesús le toca, usted abre los ojos y veo, al menos ya veo algo. Sé que son hombres porque caminan pero parecen árboles. ¿Cómo usted percibiría ese primer momento? Digo, hay esperanza, ¿cierto? Diría, wow, ya al menos percibo. En cierta manera, el Señor estaba ayudando a la fe de este hombre para luego operar otra segunda etapa. Ahorita no es tanto por la fe de él, porque pues el Señor, si dependiera todo de nuestra fe, pues en su poder fuera limitado, sino que Dios nos enseña que necesitamos ser tocados por Él para ver más lejos y claramente. Yo le dije que hay que ver eso espiritual, ¿cierto? Por favor, devuélvase al versículo 18. El Señor dice ahí a los discípulos, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. ¿Será que el Señor quería darle una lección también a los discípulos? Téngalo por seguro. Téngalo por seguro. Le dijo a los discípulos, ustedes tienen ojos, pero no ven. No están viendo claramente y de lejos. No están entendiendo. Y nosotros debemos ser humildes para reconocer que muchas veces esa es nuestra visión, hermanos. Una visión que se queda corta de las cosas del reino. La pregunta sería, Señor, entonces, ¿por qué les digo a ellos eso? Devuélvase un poquito en su Biblia, en el capítulo 8. Y mire el título de ese capítulo. ¿La alimentación de qué? De los 4,000. Y Dios tomó 7 panes y unos poquitos pececillos que tenía en ese momento, y con ello, versículo 9, alimentó 4,000. ¿Con cuántos panes? Con 7 panes. Y unos pocos pececillos alimentó 4,000 personas. 4,000. Fue un milagro. Fue un gran milagro. Luego, fue tanto que dice que quedaron 7 canastas de lo que sobró, capítulo 8. 11, versículo 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. ¿Qué había pasado? Una multiplicación de 4,000. Perdón, para alimentar a 4,000 personas. Sin embargo, vinieron los fariseos y le dicen, te pedimos señal del cielo. Uno preguntaría, pero es que mire la bendición de la multiplicación de los panes y los peces. Menos mal que Marcos nos lo deja claramente, que no era tanto, digamos, un desconocimiento, sino cuál era la razón, la tentación. Ahora, cuando pensamos en tentación, ¿en quién estamos pensando? En el enemigo. Detrás de eso estaba el enemigo, Satanás, y personas que se facilitan para ese proceso. Y mire la palabra, gimiendo. Todo apunta a que el Señor hizo. En su espíritu muy profundo dijo, ¿por qué pide señal esta generación?
De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar a la barca y se fue a la otra ribera. ¿A dónde? ¿Ah? ¿Para dónde iba? Para Bethsaida, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que estaba sucediendo allí? Estos hombres, de alguna manera, estaban pidiendo una señal para legitimar el ministerio de Jesús o ser el Hijo de Dios. Es decir, vuelvo y soy redundante ahí, perdón, que ellos no creían en Jesús. No creían en Jesús, aunque hiciera señales. Por eso él dijo, a ustedes, una generación perversa, no se le dará señales, para que viendo no vean y oyendo no oigan, ni se conviertan. Al ver entonces el Señor este peligro subiéndose a la barca, entonces ¿para dónde iban? Para Bethsaida. Entonces se le dice, 14 dice, habían olvidado traer el pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, no veis. Y teniendo oídos, no oís y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Ellos dijeron 12. ¿Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y le dijo, ¿cómo aún no entendéis? El Señor dijo, vean, discípulos, ustedes son como este hombre ciego. Porque todavía no ven. Y muchas veces no vemos la obra del Señor. No la vemos. Y los otros preguntando si le preguntó por levadura y ellos estaban hablando de panes. Y el simbolismo de la levadura dice, no se dejen contaminar por aquellos que no ven a Jesucristo como Hijo de Dios. O como aquellos como Herodes que mata a los mensajeros del reino de los cielos, a Juan Bautista. A los que entraron ahí, sí, pero bueno, ya me sacas del contexto. Ese fue el primer punto que hablamos de que lo tocase. Aquí le está hablando a los discípulos, no a toda la gente, porque ¿saben dónde? En la barca. Está hablándole en la intimidad a los discípulos, diciéndole, ustedes no ven o ven a medias, ven de a poco. Y el Señor necesitaba abrirle los ojos, tener nuevos toques sobre los discípulos. Entonces miremos el versículo 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Quién soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pues él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Digan, ahora no lo pueden, digamos, soportar.
pero ya están viendo. Recuerde que en otro evangelio ahí dice, pues él alaba al Señor porque fue revelado por el Padre, que entendamos nosotros quién es Cristo. Entonces, mire el versículo 31. Y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, ¿cierto? Y ser echado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. ¿Y ser qué? Muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía. Ahora, ¿cómo veía el hombre que fue sano? Veía de lejos y ¿qué? Y claramente, recuerde esa palabra. Entonces él les estaba mostrando ahorita claramente que era necesario que él muriese y resucitase. Entonces Pedro lo toma aparte y entonces donde Pedro le dice, Señor, ¿cómo vas a hacerte eso? ¿Cómo vas a morir? Y que le dice aquí él, fuera de mí, Satanás, porque no tienes la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre. Es decir, ¿cuál era la visión que el Señor quería llevar a sus discípulos que observaran? ¿Cuál era la visión que Él quería que ellos tuviesen claro? ¿Ah? Sí, eso. ¿Y cuándo se le aclaró a ellos la visión? Como discípulos realmente de Cristo, cuando Cristo resucitó. Cuando Cristo resucitó, viene el poder del Espíritu Santo, les toma, mueren por el Señor, llevan el Evangelio a otros. Si usted, queridos hermanos, no alcanzamos a ver en realidad en una dimensión espiritual el sacrificio de Jesús como el Cordero de Dios y no alcanzamos realmente a observar la victoria sobre el pecado y la muerte a través de su resurrección, nosotros tenemos una visión corta y vemos los hombres como árboles. Realmente no le vemos sentido a la vida espiritual. No le vemos sentido. No vemos claramente. Y no hay en nosotros esa convicción del poder de Dios para hacer obras maravillosas, queridos hermanos, en medio de estos tiempos. Estamos muy cortos. No vemos más allá. Nos cuesta verlo espiritualmente. Y algunas veces es porque no lo deseamos. No deseamos. Hay incredulidad en nuestro corazón. Mucha incredulidad, mucha dureza, hermano. Demasiada dureza. Pero sí queremos beber de las bendiciones de Dios. Sí queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos ni crecer, ni madurar, ni tomar una posición como debe ser de un hijo de Dios. Por eso el Señor dijo, viendo no veis. ¿Para qué lo explico? Se los voy a mostrar. Es más, si usted lee el capítulo 9, versículo 2, dice, 6 días después tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto. ¿Y qué? Dije, venga ustedes 3, van a ver, les voy a dejar ver un poco de la gloria. Gracias. Los 3 más íntimos del Señor Jesús, de los 12, Él tuvo 3 íntimos. De esos 3 íntimos, le dijo, ustedes 3 íntimos, vengan, que les voy a afinar mucho más la visión. Queridos hermanos,
Esta reflexión entonces nos lleva a nosotros realmente a ser honestos con Jesús, nuestro Señor. Ser honestos. Y decirle, Señor, claramente veo los hombres como árboles, pero veo que andan, Señor. No estoy viendo claramente. Ayúdame a ver claramente y de lejos. Ayúdame a entender tu obra. Ayúdame. Ayúdame. Porque vamos a tener momentos donde vamos a ser probados, queridos hermanos. Y si no tenemos clara la visión de Dios, vamos a entrar en crisis profundas. Compartíamos con un pastor que es muy especial para nosotros. Y su esposa tuvo un accidente. Un hombre que sirve a la iglesia de Dios en el mundo. En el mundo, no es de un solo lugar, es del mundo. Este hombre, Dios le llamó a servir a la iglesia en el mundo. Y su esposita sufrió un accidente terrible. Se quemó toda esta parte de su cuerpo. Una recuperación de años. Probado hasta el límite, porque yo lo escuchaba a él y yo veía a mi esposo y yo lo entiende uno cuando uno ama. Y yo decía, no, si yo la veo que le da dolor de cabeza y me pongo mal, ¿cómo será vivir una prueba tan difícil como esa? Y él nos decía, hermanos, esto me ha enseñado que Dios es soberano aún en todo. Y Dios, considero, está mostrándole cosas que a través de dificultades sería la forma como enseñar. Y Dios se glorificará porque Dios todo lo torna para bien, aunque uno no lo pueda observar. Pero Dios lo torna. Pero ¿cómo vamos para mantenernos, hermanos, si no vemos espiritualmente? Corremos de aquí para allá, y usted qué me dice acá, y al último se le termina la fe en el Señor, entonces abre el horóscopo, y después que Walter Mercado, no sé si todavía vive, y después no, que venga, que Dios dijo, ayúdate, que Dios te ayudará. Entonces vamos donde el brujo, porque dijo que en el nombre de Dios voy a traerle a le abato, le amarro, le suelto y todas esas cosas. Hermanos, si no hay claridad, vamos a andar a tientas. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Está viendo claramente el panorama o no? Es necesario que seamos honestos. ¿Qué veis? ¿Ves algo? Nos dice el Señor. Seamos honestos. Digámosle, Señor, la estoy viendo, pero bien, bien oscuro, porque no veo, pero nada. Pero muéstrame, Señor, la senda, el camino, tu orden. Y seamos sensibles si Dios nos necesita sacar de algún lugar. De incredulidad, hermanos, por favor, para que veamos. Para que veamos. Amén. Vamos entonces a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu amor y por tu misericordia. Muchas gracias, Padre, porque sabemos que aunque estemos en un ambiente que no cree, que haya incredulidad, Señor, todavía hay misericordia para habitantes.
Señor, te amamos, Señor Jesús. Tú eres mi Señor, nuestro Señor. Te amamos.